Libro de los Salmos, capítulo 119. Así dice la palabra del Señor. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan conforme a la palabra del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo su corazón le buscan. Pues no hay iniquidad en el corazón de los que andan en los caminos del Señor. Y luego el versículo 4 dice: porque tú, Señor, has encargado que sean muy guardados tus mandamientos. Luego dice el versículo 7: te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprenda tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, y no me dejes enteramente. Amén y amén. Bienvenidos, iniciemos nuestro devocional. Vamos a orar al Señor para que Él tome el control de este momento, de este tiempo, y que su gracia, su presencia, su gloria y su misericordia sean con nosotros. Eterno Redentor de mi vida, amo y exalto tu nombre en este día. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por tu bondad. Te doy gracias, Señor, porque tú vives y reinas para siempre. Y te doy gracias, Señor, porque nuestro corazón es el lugar donde tu palabra hace efecto. Gracias, Dios, porque tenemos esta oportunidad, este tiempo de poder estar delante de ti, estudiando tu palabra, conociendo tus estatutos y acercándonos a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo este momento y yo creo, Señor, que tú tocas los corazones y cambias las vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión.
es para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Quiero traer a memoria dos historias que escuché. La una es que había una mujer que tenía un hijo al cual le dio SIDA, y ella siempre que le preguntaban por qué su hijo estaba así de enfermo, cómo se veía demacrado su semblante, cómo se veía que había perdido peso, entonces había vergüenza, ¿no? Y ella decía que no, que era que le había dado un cáncer. Y entonces este muchacho, al ver que la mamá sufría tanto por causa de la enfermedad que él tenía y la vergüenza que a ella le daba, él decide ir a una clínica y autointernarse, ¿no? En una clínica especializada para el tratamiento del cáncer, pero desafortunadamente su salud se deteriora muy rápidamente y el joven muere. Entonces la familia pregunta, ¿no? Se hace una pregunta y es: ¿por qué mientras estaba con nosotros él se mantenía, aunque estaba enfermo, se mantenía un poco más estable de salud, y en el momento en que es llevado a la clínica especializada, su salud se deteriora tan rápidamente? La respuesta que dan los galenos, los médicos al respecto, es que a este joven lo que lo mantenía con vida era el toque afectivo y los cuidados de la mamá. Y precisamente a eso quiero referirme en este día, y es al toque afectivo del Señor y los cuidados del Señor. Hay un texto bíblico en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, que nos cuenta una historia. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postó ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. Ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Amén y amén. Entonces, aquí debemos ubicar el escenario. Primero que todo, Jesús desciende del monte, hay una multitud tras él. Miles de personas vienen siguiendo al Señor, vienen de escuchar la predicación. Hay una multitud. En este escenario está Jesús, sus discípulos, los seguidores de Cristo, pero aparece también un leproso. Hay que tener en cuenta algo, y es que dentro de la cultura judía, según la ley de Moisés, se establecía que si alguien tenía lepra, había dos razones. Número uno, por causa de una maldición de un pecado que hubiesen cometido sus padres. Número dos, por causa de una maldición de un pecado que hubiese cometido la misma persona. Es decir, la lepra estaba relacionada directamente con una maldición de pecado. Pero hay un agravante. El libro de Levítico establece que el leproso no podía seguir viviendo en la comunidad, debía ser echado de la ciudad y debería vivir fuera de las puertas de la ciudad. Yo quiero que usted se imagine la escena, ¿no? Imagínese a un hombre que le descubren lepra
y le dicen se tiene que ir y ya no puede volver a abrazar a su esposa, no puede volver a abrazar a sus niños, no puede volver a visitar a la mamá, no puede volver a entrar a la ciudad. Ahora tiene que vivir como un nómada en la selva, alejado de la ciudad, fuera de las puertas de la ciudad. En aquella época no había aviones, no había ataque aéreo. Entonces las ciudades se resguardaban a través de murallas. Cuando venía el ejército enemigo a atacar la ciudad, a los primeros que mataban eran a los leprosos, pues ellos estaban expuestos porque estaban fuera de los muros de la ciudad. Imagínese otra escena, a un leproso fuera de la ciudad y su hijo y su esposa subidos arriba en el borde del muro de la ciudad, diciéndole: hola, ¿cómo estás? Nos haces falta, te extrañamos. Imagínese usted un pequeño niño diciéndole: papá, te amo, desde lejos, sin poderle abrazar. El leproso, según Levítico, si era encontrado en el campo, que de pronto alguien se cruzara por el camino, antes de tener contacto con esa persona desde lejos, tan pronto la viese, debía gritar con todas sus fuerzas y decir: inmundo soy, no se acerque, tengo lepra, soy inmundo. Entonces, aparte del señalamiento de la sociedad, lo que llamamos hoy en día el bullying, ¿no? Bullying ha existido toda la vida. Entonces, aparte del bullying de la gente, él mismo tenía que levantar su voz y decir: soy una persona inmunda. Así que la situación de un leproso era una situación muy triste, muy vergonzosa y muy deplorable. Ellos debían vestir con vestidura vieja, con harapos, ropa rasgada, debían anunciar y proclamar que la gente viera que eran leprosos. La lepra es como una variación de un cáncer en la piel. Bueno, yo no soy médico, pero es algo así, o sea, la irrigación sanguínea, el flujo sanguíneo se empieza a cortar. La carne empieza a morir. Y de esta manera la persona es lo que en las películas muestran, ¿no? Un muerto viviente. ¿Por qué? Porque aunque está vivo, su cuerpo se está muriendo por partes. Las personas con lepra pierden los dedos, se les cae la nariz, se les arrancan los labios, partes de su cuerpo se empieza a podrir porque se pone blanca la piel al no haber irrigación sanguínea, y esa piel se pudre y la carne luego queda expuesta. La lepra, además de ello, una persona con lepra pues está con una infección en su cuerpo. Esta infección hace que la persona tenga fiebre, dolores en su cuerpo y su cuerpo se debilite, pues está en un continuo ejercicio de defenderse de la infección de la lepra. Así que el sistema inmunológico está trabajando para tratar de sostener la vida de esta persona. Entonces la situación de un leproso es realmente muy triste. Vive en la pobreza, alejado de la sociedad, tiene fiebre, está enfermo, es un muerto en vida, ha sido aislado de su familia y lo único que esperan es que muera. Ahora, Jesús está descendiendo del monte. Hay una multitud que le sigue. De repente alguien va caminando y empieza a decir: con permiso, disculpe, e intenta acercarse al Señor. Cuando la gente lo ve, se da cuenta que es un leproso. Para ellos era extremadamente grave tener contacto con un leproso. Yo imagino que en el momento en que el hombre logra llegar hasta Jesús, todos salieron corriendo, aún los discípulos. Nadie quedó alrededor del Señor, todos desaparecieron. Quedó el Señor solo y un círculo a 100 metros de distancia. Nadie se quiere acercar, nadie quiere tener contacto con un leproso. La lepra hasta el día de hoy es una enfermedad altamente contagiosa. En África hay un centro de atención al leproso, donde hay letreros por todo lado donde dicen: no toque al leproso, no se acerque al leproso, guarde la distancia. Es más, los médicos prefieren no tener contacto con el leproso porque es altamente contagioso. Son ellos mismos los que se hacen curación unos a otros. Entonces yo imagino la escena, ¿no? Jesús viene bajando del monte, aparece el leproso, la gente sale a correr, toda la gente se despliega a los diferentes lugares en redondo y dicen: no queremos tener contacto con este leproso y menos con Jesús. Si llega a tener contacto con el leproso, están demasiado cerca. Ahora, el leproso viene con una actitud muy hermosa porque dice que él se postra ante el Señor. Ahora yo quiero que usted imagine a un leproso enfermo con fiebre, que le duele todo su cuerpo, que tiene llagas, que tal vez sus rodillas están sin piel, pero aún así se postra. Ahora, el postrarse en la Biblia era poner el rostro en tierra. O sea, este hombre vino y se tiró en tierra y le dice al Señor estas palabras. Ojo, porque aquí está la clave de los milagros. Viene y le dice: Señor, yo sé que soy un leproso. Si quieres,
Yo sé, estoy seguro, no tengo dudas que tú puedes limpiarme. Pero si no, yo todo lo que quiero es estar unos minutitos de rodillas delante de ti. Eso es todo lo que quiero. Este hombre no venía ni siquiera por su milagro. Este hombre es un adorador. Aquí está el corazón de un adorador. Vino y se postró y dijo: Señor, pues yo vengo es a adorarte. Si tú quieres, está bien, puedes limpiarme. Pero si no, no hay problema. Solo quiero que tú seas el centro de mi adoración. Qué impresionante. Ahora dice la Biblia que Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Pero hay un detalle acá especial. Dice: y poniendo sus manos sobre él. Poniendo sus manos sobre él. Hay una traducción bíblica que nos amplía un poco más el texto, porque dice esa traducción bíblica: posando sus manos sobre él. ¿Sabe qué es realmente lo que dice la Biblia? Jesús no lo menospreció, sino lo que hizo Jesús fue que se arrodilló y lo abrazó, se postró con él y posar las manos es hacer esto, posó sus manos sobre él y le dijo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra fue sanada. ¿Saben? Si Jesús no toca a este hombre, era necesario el toque de Jesús. Quizá la sociedad lo iba a seguir rechazando. Pero Jesús extendió su mano, posó sus manos sobre él y lo sanó. De esta manera ocurren los milagros. Es necesario un toque sanador. La lepra también representa el pecado. Hay cientos de personas en esta vida esclavos de la lepra del pecado. Viven una vida de esclavitud. Y aunque de pronto físicamente no se ve la lepra, su alma es un alma leprosa. El alma de un enfermo, manchada por la miseria del pecado, de las adicciones, del odio, de la amargura, de los deseos de venganza. La persona no lo ve, pero la fiebre, el dolor está embargando su vida, está embargando su corazón, está contaminando su alma. Es hora que una mano sanadora, no una mano que señala, no una mano que rechaza, sino una mano sanadora se extienda para que haya sanidad de esa lepra. Dios, Cristo y el Espíritu Santo no cambian. La Biblia dice que ellos son los mismos, ayer, hoy y por los siglos. El Señor Jesús sigue haciendo milagros. El Señor Jesús sigue obrando en las vidas. El Señor Jesús sigue sanando la lepra. La lepra del alma, que es más peligrosa que la lepra del cuerpo. El Señor Jesús también, a través de la iglesia, está extendiendo su mano para rescatar a aquel que está sufriendo. Usted y yo somos llamados a ser la extensión de las manos de Cristo en esta tierra. La Biblia enseña que Cristo Jesús ha ascendido al cielo y está con el Padre, pero que la iglesia, nosotros, seguimos siendo el cuerpo místico de Cristo en esta tierra. Es decir, lo que Cristo hizo, ahora nosotros debemos continuarlo. Quiero terminar diciéndole que tal vez más cerca de lo que pensamos, tenemos a alguien muriendo por la lepra del pecado. El dolor, la amargura, el odio. Algunos pensando incluso en la posibilidad del suicidio. Pero el Señor Jesús en este día todavía está diciendo: quiero, sé limpio, y Él posará sus manos sobre la vida de aquella persona y le dará una limpieza total, de pies a cabeza. El Señor no solo le limpió a este hombre la lepra, el Señor le devolvió su dignidad. Y no solo le devolvió su dignidad, le devolvió su familia. Y no solo le devolvió su familia, sino le devolvió una posición en la sociedad. ¿Sabes? Cuando la mano de Dios se posa sobre nosotros, cuando el Señor dice: quiero ser limpio, allí la dignidad vuelve a nuestra vida. Si tú que estás en casa dices: el leproso soy yo, siento que la lepra ha llenado mi vida, el pecado se apoderó de mí, vino sobre mi vida atadura,
Vino sobre mi vida una obra diabólica e infernal. Si tú eres esa persona, dile: Señor, quiero ser limpio. Pero tal vez no seas tú, pero sí un familiar, un amigo, un vecino quizás. Entonces tú le vas a decir: Señor, no voy a rechazar a esta persona, sino seré la extensión de tus manos. Me levantaré en oración y pediré, Señor, que un milagro ocurra. Oremos a Dios. Padre Celestial, bendigo tu nombre. Te pido, Señor, que arrebate las almas de las manos de la lepra del pecado. Mira, Señor, aquel que está pensando en acabar con su vida, aquel que se siente esclavo de un pecado, de la atadura, de los yugos de opresión del maligno. Te pido le liberes en este día. Extiende tu mano, Señor. Opera milagros mientras alabamos, exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Reprendo a Satanás, reprendo toda obra de las tinieblas, reprendo toda obra del diablo, reprendo y desecho toda atadura y toda maldición que pueda venir del pasado. Declaramos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Le damos adoración y le damos la autoridad y el control de nuestra vida. Señor, vuélvenos una vez más a estructurar conforme tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús, yo creo a esta palabra y envío una palabra de bendición sobre todas las personas. Amén y amén. Criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado y libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura.
criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva 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 criatura, lo declara la Escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Aquí hemos llegado al final de nuestro tiempo devocional, este tiempo con Dios que ha sido un tiempo precioso. Damos gracias al Señor por la vida, la salud, por la existencia. En este momento nosotros estamos en el devocional, pero hay otros que están en una cárcel, en una clínica, en una unidad de cuidados intensivos, en un asilo, en un manicomio. Otros en otros países que no han podido regresar a su tierra, otros aguantando hambre en situación de calle tal vez, pero nosotros estamos adorando al Señor y ese es un motivo de gozo, es una razón más para darle toda la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Qué tal? Si para terminar elevamos una oración a favor de todo aquel que está pasando por crisis, necesidad, dificultad, enfermedad. ¿Cuántos padres hay en este momento en las clínicas y hospitales con sus niños enfermos? Y eso no se le desea a nadie. Así que oremos al Señor a favor de aquellos que están pasando por momentos de necesidad. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque nosotros no podemos ir a suplir la necesidad. Hay cosas que son imposibles para nosotros, pero la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que en el nombre de Cristo enviamos una palabra de fe, una palabra de sanidad, una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Y pedimos, Señor, que intervengas a favor de aquel que sufre, de aquel que pasa necesidad, que tiene crisis, que está, Señor, pasando por vergüenza, por momentos de dificultad. Levántale, Señor, ayúdale y que tu Espíritu Santo sea con todos en cada uno de sus hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. A todos ustedes, bendiciones. Gracias por este tiempo. Soy el pastor Walter López, mi esposa, la pastora Diana Mesa. Les bendecimos. Estamos pastoreando en la iglesia Castillo de Fe de las Asambleas de Dios en la Virginia, Risaralda, Colombia.